Hello, Moto. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Quien les habla, Viejo Jin. El día de hoy tenemos visita en nuestro estudio de Master D. Hola chicas, ¿cómo están? Hola Jin, un placer. Soy Norelki, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola Jin, soy Ana y muchas gracias por la invitación. La ciudad de Barcelona, ¿cómo las está tratando con este clima? Hace un calor terrible. Hay que andar sin ropa. Mentira. Bueno, mucha tentación. Vamos a tratar en el programa Hablemos sobre la tecnología. Sí, la evolución que hemos podido captar en el transcurso de nuestras vidas. Lo importante del día de hoy es dar a saber qué conocemos del pasado, de la tecnología, de la música, de los videojuegos, del cine, de la comunicación, que engloba todo esto, que ahora lo tenemos aquí al frente de nosotros o en un aparatito que anda por ahí en la mesa. Lo primero que yo conocí de la tecnología, podemos decir, fueron los teléfonos fijos de casa. Estos aparatos que uno tenía que coger, darle vueltas, tenía que tener los números. Tenía que meter el dedito. Exacto. Y aprenderte el número de memoria. Y en esos tiempos también estaba que cada cual utilizaba las agendas y las tarjetitas. Entonces usabas las agendas. Sí, teníamos las agendas, teníamos tarjetitas que nos compartíamos entre los colegas o en los trabajos. Dentro de todo esto, en la ciudad había una gran distribución de teléfonos fijos que vosotros al menos pudieron haber visto en algún momento de la vida. Sí, era muy común en ese momento. Muchas familias tenían teléfono fijo. Era como que el boom. Poca gente en el barrio tenía teléfonos fijos y cuando llamaban a casa era para la vecina. Vecina, la están llamando. Sí, porque había esa como la comunidad del barrio, de que si alguien tenía un teléfono fijo, pues esa era como la comunicación y todo el mundo se prestaba ese número. Entonces, para los trabajos, para alguna emergencia. Casi para todo, ¿no? Casi para todo. Lo usaban para un motivo justificado. Claro, Pedían el permiso, porque mire que he usado su número, porque voy a pedir trabajo. O llaman por alguna emergencia. Sí, era muy específico realmente. Claro. No era como para, mi amiga me va a llamar y me voy a poner ahí una hora a conversar con qué mi vergüenza. Tanto en algunas casas hasta lo alquilaban. Tenían un letrerito, se alquila el teléfono. Esto es Latinoamérica. Y claro, y tú ibas, te marcaban el número, te daban la bocina por la ventana, sí, y tú te ponías a hablar ahí. Por la ventana. Te comía el sol vivo o en la noche el frío. Estar ahí parado y Pero hablando. esas llamadas largas eran Tipo, muy importantes, muy importantes. Cuando querías conquistar a una chica, ¿no? Exacto. Ahí, Había vecina, por favor, alquílame ¿A el ti no te teléfono? pasaba que cuando llamabas por teléfono y no conocías a la persona y escuchabas una voz así súper bonita, ya te imaginabas, es guapísimo, es hermosa? Ah, no, eso nos pasó a muchos, es verdad. Y entonces así empezaron algunas relaciones, con que, disculpa, que he marcado equivocado. No es aquí. Sabes que tienes una voz muy bonita. Y te lo decían Y te mucho, lo volvían ¿no? a llamar. No, Ay. pero sí que lo pensaba cuando llamaban y escuchaba, ay, qué voz tan bonita. Sí, hay gente que tiene la voz bonita, de hecho. Bueno, pero otros- yo tuve esa experiencia, ¿Sí? ya que llamaron por equivocación, llamó una chica y yo, sí, buenas tardes, buenos días, no recuerdo. Comenzamos a hablar, me dijo que le disculpara, que se había equivocado del número. Y me dijo, sí, cierto, mira, me agrada tu voz, que no sé qué. Y después hubo un encuentro ¿Y qué tal? Surgió algo. surgió algo. ¿Qué tal? ¿Fue bueno? Bueno, ¿Lo que esperabas? se repitió. Bueno, y que repites porque es bueno. Entonces sí pegaba la voz con la imagen de la mujer. Yo pienso que sí. Sí. Bueno, en este caso, al otro lado, sí, claro, por supuesto. Y no se decepcionó esa persona contigo. Bueno, yo creo que... Pregunta personal. Cuando uno repite es porque ha gustado. Ha gustado. Bueno. El trato y todo eso. Bueno, chicas, dentro de todo esto, pues hubo un boom en estos años. Comenzaron a salir un reloj que revolucionó, que se llamaba Casio. Fue uno de los primeros relojes digitales
donde te daban los números y eso fue un boom, todo el mundo lo quería tener, los políticos, los niños ricos y obviamente lo que... La moda. La moda como actual. Mi primer reloj que yo tuve fue a los 19 años. Fue un reloj que me lo regalaron, lo tuve muchos años. ¿Y qué marca era? ¿No era Casio? No, era Casio, era uno de manecillas y... Analógico. Bueno, yo tuve reloj a los 9 años, era un reloj cualquiera de esos que venden para los niños. Los que venden los chinos, que Sí. son de plástico rosadito. Sí, que usan, mi abuelo me compró y justamente era digital porque yo no sabía ver la hora analógica. Tenía 9 años, yo no sabía ver la hora. Entonces ahí me explicaron de que ver la hora era como la tabla de multiplicar del 5. Bueno, y dentro de todo esto, pues una de las primeras tecnologías que también comenzaron a salir fueron los Tamagotchi. Tamagotchi, no lo sí. sé si... ¿Tiene otro nombre aparte de eso? Mascotas virtuales, que Virtuales. eran como un llavero. Sí, tenía como forma de un huevito. ¿Tenían agua por dentro, no? No, esos son otros juguetitos. Sí, ya. No, era digital, era como el que se jugaba como Tetris, pero era más pequeñito. Tenía esa misma tecnología, solo que o era un perro o era un gatito. tú me comentaste algo en algún momento que tu abuelo, algo así. Sí, mi abuelo, como él viajaba en barco, nos regaló a mis primas y a mí esa mascota virtual. Ese muñequito te tenía anclado porque te pitaba cada rato, porque se hacía la popó, porque estaba enfermo, porque estaba sucio, porque tenía hambre. Quería pasear. Y había que estar ahí, porque si no estaba... Entonces, pues también tienen que haber conocido ustedes la Game Boy o los Nintendo portables. Los Nintendos. Bueno, antes de los portables estaban los otros, los que estaban en casa, Sí, que sí, conectabas sí. antes de los portátiles. Claro, Era el que el se de jugaba Mario Bros. Mario Bros. Me encantaba jugar eso, pero nunca ganaba. Bueno, el objetivo de esas máquinas es que nunca ganes, que te estés Que sigas ahí. Bueno, había anclado. gente que era muy buena jugando, Sí, de verdad. Sí, que yo no soy tan amante porque no sé, no tengo habilidad. Apenas probé el que era largo y jugaba el Tetris o el de las que son unas carreritas. Bueno, tenían algunos juegos que Sí, luego eso estuvo incrementado en algunas teles, esos mismos juegos en Luego. la televisión. Y el mando era el que Era el que El mandaba la Nintendo información. Wii, ¿no? sí, el Nintendo del alargado. El Nintendo Wii es ese que hacía así, Sí, querías eso hacer es actualmente. natación. Sí, eso ya es ahora. Eso En es ese ahora. entonces no era ese. No. No. Vale. Entonces, claro, ahí fue la Super Nintendo. La Super Nintendo que sacó a Mario y la Sony que sacó A Sonic, ¿Qué era eso? un cuerpo Un spin. cuerpo spin, ¿verdad? Era la competencia. Pero creo que tenía mejor tecnología, ¿no? Bueno, Creo que visualmente se veía Iban mejor peleando. el de la Sony. Y bueno, entonces, vosotras en sus casas tenían equipo de sonido. ¿Lo conocieron? Bueno, sí. Podría decir que sí, que había... Que eran grandotes. Eran Sí. grandes, con algunos parlantes o altavoces, como le dicen aquí. Entraban algunos CDs CD. y también cassette. Los Ah, cassettes. sí, tenía doble, Entonces, ¿verdad? sí conocieron los cassettes. Sí, claro. ¿cómo Sí, que no? sí, el cassette sí que lo conocí por mi mamá, que ponía en su grabadora y pues se ponía a escuchar vallenato todo el día. Y se podía ahí Grabar. escuchar la radio, tú los temas que te gustaban, pues tenía la opción de grabar. de grabar en el cassette. Sí, sabía que se podía hacer eso, pero nunca lo hice. Bueno, pero también recuerdo que el cassette cuando se terminaba teníamos que meterle un palito Para manualmente, regresarlo. Para regresarlo. Bueno, porque se podía hacer en el mismo dispositivo, se ponía ¿Cómo se llamaba eso? retroceder. Bueno, pero yo no recuerdo. Yo sé que esa parte me la salté. Bueno. Y algún momento supieron de un Walkman. Les viene la palabra. La reproducción. Era un Reproductor. Un reproductor de cassette portable. No, ese... Yo no lo usé. Yo tampoco. No Sí usé lo vi, reproductor. ¿Sí lo viste? Lo llegué a ver a algún chico caminando. En ese tiempo estaban los emo. Mm. La gente esa de rock y caminaban con sus cositas y eso. Ajá. En ese tiempo lo vi. Esto era un dispositivo que tú en tu casa, en el tocadisco o en la radio, tú grababas las músicas de la emisora y cuando te salías a caminar, a correr o ibas en el autobús, podías ir escuchando la música con los auriculares, obviamente, que también fue un boom utilizar los cascos que normalmente pues venían con el aparato que comprabas. Eran muy caros. Yo lo usé un montón.
A mí me gusta mucho la música, me gusta la radio y con los auriculares para todos lados. Claro, después de eso vino el Discman, ¿no? El Discman. ¿Qué me puedes decir tú del Discman? Bueno, ahí va este cuento. ¿Ese se lo viviste? Sí, y bien costoso. En ese tiempo era muy costoso el Discman. Yo recuerdo que el que lo compraba era porque tenía dinero. Y un vecinito, sí, o sea, era costoso. O invertías un mes de trabajo. No, en mi país. No. Y tenía un vecinito que salía con mi hermana y llegó y le prestó el Discman. Vale. Y ella fue y lo partió. ¡Ay! Madre. Se lo dañó. La vecina llegó a pelear y eso costaba un ojo, pero yo jugaba fútbol. Y el presidente en ese entonces nos dio un bono y me tocó a mí agarrar parte de mi bono. Y comprarle el Discman. Sí, éramos pobres y partir eso era un dineral, irlo a comprar. Entonces tuviste no una buena experiencia, sino una mala experiencia. Es que era costoso, realmente. Sí. Mi madre dijo, más nunca toquen lo de los demás. Sí. Claro. Eso es muy importante. Y esa fue mi primera experiencia. Un consejo. Ver y no tocar. Sí, ya habrá el momento de disfrutar. Y si no se disfruta en ese momento, pues en el futuro podrás disfrutar de algo mucho mejor. Sí. El Discman se manejaba con algo que revolucionó al mundo también. Algo portable, que fueron los CD. Ajá. Sí. En los CD. Pero ¿verdad? eso hizo que también hubiera mucha piratería. Obviamente. La gente se las ingenia. Yo me acuerdo que compraba las películas en CD y venían 5 películas. O las músicas, pero yo más compraba películas que Los músicas. MP3 que tenían muchas músicas, Sí. 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 Luego cruzamos a los portables, a los MP3, que eran unos aparatitos pequeños que también fueron caros. Pero tú recuerdas, estaban los CD, que Sí. tenía cierta cantidad, y estaban los MP3, que eran unos CD más pequeños. Sí, ¿Recuerdas? eso los mini disc se llaman. Mini disc. Sí, o mini disco, que eran unos más pequeñitos. Uno más Que pequeñito. tenía mucho más espacio. Sí. Y ahora ni hablemos, ahora en la uña te entra un mundo de información. Pasándonos un poquito a este aparatito que nos acompaña ahora, que lo vemos muy pequeñito y todo, pero en mis tiempos era una pantalla... Una panela. Una pantalla súper grande. Hablamos del ordenador, ¿verdad? Hablamos del ordenador. ¿Vosotras lo vieron, trabajaron, estudiaron en estos computadores grandes? Yo usé mi primer ordenador en la escuela. Tenía 10 años y en clase de computación. Era el de escritorio, una pantalla. La pantalla era culona Sí. y la torre a un lado y PC. los altavoces, el regulador, porque también se protegía el ordenador de que si se iba la energía, Protector. el regulador protegía y daba el tiempo para eso que tenía un tiempo de batería. para poder apagar bien el ordenador. Claro, de hecho, en la escuela lo mejor que a uno le puede pasar era eso, la computación, porque te enseñaban desde cómo prenderlo hasta cómo utilizarlo. Por el 96 tuve el placer de conocer el lanzamiento de Windows 95 en la ciudad de Guayaquil. Anteriormente a esto yo ya había trabajado con Windows 3.1, que lo portábamos en un cassette. Teníamos que ir a un cyber, alquilar la computadora y bueno, manejarnos de esa manera en el cyber. Quise saber cómo funcionaba, cómo era, que tanto llegué a ser como técnico de computación en la ciudad de Guayaquil, porque tener un computador era muy caro. Cómo la gente de bajos recursos pudo conocer este mundo fue en los colegios. En los colegios, sí. Y los colegios que eran de dinero, porque habían colegios que apenas tenían una computadora. o Sí, dos bueno, los de computadoras. escasos recursos. Yo empecé a usar ¿cómo se llama el azulito, Ana? Microsoft Word. Y Word, Excel, PowerPoint, ¿cuál? ¿Cuál de todas esas fue la? el azulito, porque El era el Word. que te enseñaban a hacer los trabajos. Ah, el y texto. eso. Y el Excel, que es Ajá, muy los importante números. ahora. Sí, Así. la hoja de cálculo. La hoja de cálculo. PowerPoint. PowerPoint para hacer Las diapositivas. diapositivas y todo. Lo curioso, que creo que ahora no se aprende, es que antes de tocar el ordenador nos hacían dibujar la ventana de Microsoft Word y qué significaba cada icono. Sí, es El cierto. nombre de cada uno, y luego cuando estábamos para hacer trabajos de Word nos mandaban hacer una hoja que teníamos que poner un número de margen con sangría tanto. O sea, es esas cierto. dimensiones que ya, que esto es tan difícil. Hablamos del 2000, hubo como una revolución de la tecnología
que las cosas se iban quedando obsoletas cada día. Es decir, ahora tenías tú un ordenador con X programas, X tecnología, y después de 6 meses había una el triple. De hecho, las computadoras salían nuevos modelos y iban más pequeños, menos, ¿cómo se dice eso? Menos programas. Menos espacio. Menos pantalla. Antes, tú sabes que antes estaba así, después se ponía acostado. A un lado y era todo más pequeño. Se fue todo compactando. Fueron quitando cosas. Componentes. Se fue compactando. Entonces vosotras tendrán correo electrónico, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Tuvieron Hotmail? Tengo un correo Hotmail. Sí. Mal escrito, por cierto. Yo también lo tengo. Entonces tienen que haber hecho mucha mensajería por Messenger Live, digamos así, o Windows Live. Ya cuando después se fue como actualizando el formato. Porque al principio simplemente era un programa de mensajería y ya está. Es decir, tú escribías y... Pero ahí por primera vez comenzaron a salir los emojis. Bueno, yo no lo conocía antes de eso. Bueno, antes de eso, pues simplemente servía como para tener una comunicación de un sitio a otro sitio. En ese momento, pero sí, había una parte también del zumbido. Despierta que te he enviado un mensaje. El Messenger Live tuvo una colaboración con Sky, donde comenzaron a incrementarle los mensajes de voz. Tú presionabas una tecla, dabas un mensaje de voz, la otra persona lo escuchaba y repetía la acción. Luego de eso, incrementaron el sonido para ya hacer llamadas telefónicas que se manejaba con Sky. Y luego ya fue el boom que fueron las videollamadas. Bueno, en Messenger se usaba mucho eso cuando se actualizó el formato, ¿no? Claro. Lo adicionaron. Para que funcionaran las videollamadas, digámoslo desde un cyber, tenía que haber varias líneas telefónicas para recibir esas videollamadas. Claro, porque era una congestión. Tú tenías que como madrugar y habían computadoras que estaban específicamente para videollamadas y otras para hacer trabajo y otras como para simplemente navegar. Yo iba donde una vecinita a coger internet. No existía el wifi todavía. No, pero iba a su computadora y le decía que me la prestara y entraba con mi usuario, hablaba con mis amigos y bueno, a mi casa otra vez. En esos tiempos no te robaban el internet. Porque era por cable. Era por cable. Era de un cable de 2 patitas y luego ahora existe la fibra óptica y mucha tecnología. También ha ido haciendo de que la velocidad del internet sea mucho más veloz. Imagínate en esa época descargar, si es que se podía descargar una música o una película. Sí, era bastante tedioso. Bueno, horas. Lo que te puedo decir de que el mundo de las descargas, de las películas, era como más como de colaboración. Hubieron plataformas donde la gente colgaba y las regalaba y tanto como daba, también recibía. Luego comenzaron a salir ya las aplicaciones. Plataformas de audio. Yo llegué a usar Ares para bajar música. Yo también. Yo la conocí por Jin. Música y todo tipo de virus. Y todo tipo de archivos. y virus, porque creo que se bajaba mucho virus. Mucho virus y de todo. Se bajaba de todo con el Ares. Sí, yo con el Ares descargué muchísimas músicas. Sí. Muchísimas. Pero ya luego... Pues, ¿y dónde las reproducías? En un pendrive. Ya, ¿y ese pendrive dónde lo...? Era una memoria. Desde el cyber. Yo descargaba en el cyber porque en casa yo no tenía. Ya. Y descargaba ahí las canciones, las que a mí me gustaban. Y cuando las reproducía, las conectaba a un DVD que tenía puerto USB y yo lo escuchaba en la televisión, en mi habitación. ¿Escuchabas las músicas en un DVD? En un DVD. Que lo conectabas a tu televisión. Sí. Ya. ¿Cómo fue la evolución del cine? ¿O cómo veían ustedes? ¿Iban al cine? En mi época no llegué a vivir eso, pero donde vivía tampoco había cine, porque el cine también era caro. Y no todas las ciudades lo tenían, solo las grandes ciudades. Y todavía en mi pueblo aún no hay cine. No sé en Ecuador cómo es, si en todas partes hay cine. En la ciudad sí hay algunos, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de ir al cine cada vez y cuando. Claro, no como... Bueno, en ese entonces también uno no iba al cine, pero... ¿Qué hacía? Compraba los CDs, los DVD. Bueno, ahí es donde me compraba yo las películas que obviamente yo no lo sabía lo que estaba haciendo, pero lo que estaba contribuyendo a la piratería. Yo estaba comprando ahí colecciones de películas en CD regrabadas de los cines o no sé de dónde, pero yo feliz y contenta porque yo tenía ahí colecciones de películas y yo ya no tengo necesidad de ir al cine porque ya me he visto la película. Sí, mucha gente hacía eso porque era la opción más barata, más viable para las personas, ¿sabes? Bueno.
en este tema del cine. Cuando yo estaba en la escuela, mira. hacían como... Qué bien, ¿no? A nosotros tour, no. Hacían como un tour y hablaban con un cine y nos llevaban en un autobús, veíamos la película. ¿Pero veían películas del momento o de educativa? O porque, infantiles. Porque cuando Infantiles. del colegio, de la escuela, no, del colegio que nos llevaban, nos mostraban películas de Charlie Chaplin. Una No. película No, muda. yo no llegué a ver eso. No. Eran películas infantiles, pero aquí no era el tema de ver el contenido, sino de conocer. Era la emoción de entrar a un La sitio experiencia. tan Sí. grande y vivirlo de esa manera ya. Pero realmente yo al cine muy poco. Pero cuando más o menos tenía yo 15 años, hubo un boom de los videoclubs, donde tenían todas las películas en unos cassettes grandes. Al principio se llamaban Betamax. Eran unos cassettes así O los rectangulares. VHS. ya. No sé. Y luego salieron los VHS. Y alquilabas. Alquilábamos las películas, tenías que hacerte socio, te daban Sí, una tarjeta. habían club Tipo como una biblioteca que tú alquilabas. Sí, Entonces sí, eso tú lo ibas, recuerdo. alquilabas la película. De una película podían haber 10 cassettes. Entonces tú tenías una lista donde veías todas las películas que estaban en carteleras, las mejores. Entonces tú decías así, me llevo esta, te podías llevar 5 películas y tenías que entregarlas después de 3 días. Todo evolucionó, los Betamax y los VHS ya fueron como descontinuándose y ahí entró Estefanía con los DVD. DVD. Con los DVD, que eso seguramente ustedes los tuvieron. Y después de eso, había unos mejores que eran los Blu-ray. creo Los que Blu-ray. Sí, se mejora. Pero eso yo ya no lo toqué. Yo Porque tampoco. eso era mucho más caro. Y no, Sí. que se veía mejor. Sí, tanto los televisores comenzaron a evolucionar, más grandotes, pantalla Ajá. plana, con mucha más resolución de color. Todo comenzó Entonces a evolucionar. por eso digo que hubo un punto de que la tecnología hubo un tiempo que fue poquito a poquito. Pero después fue así... Acelerado. Muy acelerado hasta el día de hoy que... ¿Conocieron la BlackBerry? BlackBerry. ¿Conociste la BlackBerry? El BlackBerry sí. ¿Qué me Antes puede- del BlackBerry salió otro teléfono Nokia. que era El Nokia. Antes del Nokia, el Motorola. El Motorola. Que era como una panela. ¿Y lo viste ladrillo, decía Jimmy. o lo usaste? No, era costoso también. Claro, como Mi todo. madre sí llegó a tener un Motorola. Pero y- eso era como llevar un teléfono fijo contigo, más o menos. No, era como una panela. No, ya alargada. era un celular. Ya era... Grande. Ya era un Ajá, pero celular. era grueso, grande. Es como todo, como dijiste, pues los computadores antiguamente eran Grandes. súper grandotes y se fueron reduciendo y ahora unos computadores los tenemos de este tamaño. Bueno, que sabemos que computadores, la primera computadora era así de grande, Grandísima. como de una habitación. Ajá. Y tenía muchos cables y después los cables los reemplazaron por chip. ¿no sé? Sí, claro. Sí, todo fue disminuyendo hasta lo que tenemos ahora. Que se llama, actualmente, Laptop. la tecnología actualmente se llama nanotecnología, que ya es microscópica. Los teléfonos. Salieron unos teléfonos que fueron el boom, y como los Nokias. Los no. Pues- Motorola. Motorola. Y ya utilizaron uno de esos Sí, ustedes. el Nokia lo llegué a utilizar. De hecho, era en ese momento mensajería, SMS. Sí, solo SMS. Que era muy bueno porque uno habla, te daban una tarjetica como 1000 mensajes y ahí Disfrutaste. y los entonces. minutos nocturnos. Eran contaditos. Eran indestructibles esos teléfonos. Eran indestructibles. Bueno, los Nokias de Los teclita, Nokia. esos se desbarataban, los volvías a armar y seguía funcionando. ¿Y los actuales? No, eso se rompe la pantalla y veramos si por gracia de Dios sigue sirviendo. Entonces la BlackBerry no la usaron ustedes. Sí, Pero claro. es parecida a la BlackBerry en esa época, que podías mandar mensajería sin necesidad de tener crédito. Entre Entre BlackBerry y BlackBerry. Porque Ajá. tenían un pin, ¿verdad? En ese tiempo sí era un PIN, pero tenías que tener internet. No tenías saldo, pero tenías que tener internet, ¿no? Te podías Claro. conectar al Wi-Fi en ese entonces. No. Todavía no Era- existía el Wi-Fi. Mira, era con la red nomás de era la con la señal. red, porque no había internet. Había- Era con ¿Y la... había internet? No, Con la era cobertura. con la cobertura del móvil. era. Sí, solo tenías Si que tú tener teni- señal. Si tú tenías señal, tú te podías comunicar. ¿Por qué? Porque Sí. les explico. Mira. Ah. Vosotros conocieron estos radios que eran
más o menos así de alto, que los cargaban los policías, que actualmente los cargan los policías, pero son pequeñitos. ¿Cómo se llama eso? Un walkie-talkie. Walkie-talkie. Pero eso tiene otro nombre, ¿no? O radio. Sí, creo que es radio o también. También radio. Entonces funcionaban como con señal de radio. La Motorola con la BlackBerry como que hicieron una colaboración y por eso los BlackBerry podían comunicarse entre ellos sin saldo. Por eso es que la BlackBerry fue un boom y era súper cara porque tú invertías en una BlackBerry y tenías mensajes ilimitados, así como tú dices. El PIN. Entre BlackBerry se podían hablar todo lo que querían. PIN, claro, el ¿Sí famoso entiendes? PIN. Por eso Dame tu PIN. Sí, decían. dame tu PIN. Ya comenzaron desde esa época a eliminar los nombres, como dices tú, Estefanía, y ya se comenzaron a crear los pines o los nombres virtuales. Ajá, los nombres de avatar, Los nombres de usuario, de- o sea, me llamo Chiquita, yo Sí, tenía un pero usuario. de hecho en el correo ya se utilizaba. Porque Sí, yo en el por eso. correo Sí, ya pero tenía- lo pero en la misma época. pues. Pero en la misma Bueno, época. en la misma época. Sí, también. sí, sí. claro. Claro, después del PIN vino el WhatsApp, Ajá. que Bueno. ese sí revolucionó. Como tú comentas, salió la mensajería del WhatsApp, que eso los tumbó a Y la todos. verdad, eso fue un boom. Porque Ujú. el PIN solamente era los que tenían BlackBerry, pero el WhatsApp, Cualquiera. en otro país ya tú podías hablar internacionalmente. Claro. Que antes no se podía hacer eso. Y bajó el costo de las llamadas, tumbó a los locutorios. Sí. Claro. Bueno, de hecho, cuando empezó el WhatsApp, las llamadas eran fatales, porque el internet también se... No era bueno. No Entonces era bueno. mejoraron las velocidades del internet, los paquetes de cuántos megas en ese entonces y ahora son gigas. Y después vino la 3G, que ya comenzó a meternos con el internet y actualmente estamos con el 4G, 5G. Pero esto es lo que trata es de que la velocidad. Mejor. La velocidad tanto de comunicación, de fotografía, de imágenes, de videos y todo. Vaya súper más rápido. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros actualmente las cosas las queremos así. Sí, Ya no- ya- lastimosamente. Nos acostumbraron a Sí, eso. ya no nos gusta esperar. Imagínate con la actualidad que vemos las películas, que tenemos la facilidad de verlos en casa sin necesidad de ir a comprar o alquilar una película. Claro. Tenemos los streamings, que tenemos la opción o de verlo en estas plataformas pagando o ir al cine, porque estarán en los dos sitios al mismo tiempo. Bueno, aunque creo que eso ha mejorado también. Pero la reproducción, iba a ir a eso, la reproducción de las películas en esas plataformas antiguamente era, a ver, espérate, que el internet se me ha ido. Otra vez esperar a que se cargue la película para poder continuar viéndola. Ahora, que se te pare la película. No, ¿por qué para? Quiero Es que- seguir viendo. Es que ahí donde venía el Ares, porque tú para no tener ese parón de la película, lo que tú hacías era Descargarla. descargo la Completa, película claro. y cuando ya tenías la película, cogías el pendrive y lo conectabas al DVD. Mira cómo la tecnología necesitabas de uno Para usar otro. Ya no había un disquete, sino había un pendrive y el pendrive al DVD y el DVD a la televisión. Bueno, también estamos saltando otra cosa. Los Bluetooth, los infrarrojos, que nos pasábamos la Los música. en intercambios Sí, de eso eran los datos. teléfonos. Infrarrojo era antes del Bluetooth, ¿no? Sí, antes del yo no Bluetooth. usé infrarrojo. Antes del teléfono Bluetooth. Pero eso trajo. sí que decía, déjame aparear con Sí. él. Sí. Y también que eran muy pedacitos, eran un poquito. 30 segundos, porque también hubo el boom donde poníamos música en los teléfonos Como para, ringtone. para Sí. las llamadas, los mensajes. Entonces te pasabas en Bluetooth 30 segundos. o Ah, esas eran infrarrojo, las ¿te acuerdas? sonerías. Sí, De acuerdo. también podías descargar o comprar en ciertos sitios las sonerías de las En la llamadas. televisión era un dolor de cabeza y ponte la sonería de tal canción. Sí, actualmente lo puedes hacer, pero Actualmente. yo no pondría ya ninguna canción Ya no como se- ya no se tono de utiliza. llamada. Es que yo realmente, quizás porque yo vengo desde la tecnología cero, de los años cero, donde yo viví, disfruté, trabajé cuando la tecnología era como decir, si Estaba en pañales. salía algo y era útil, es decir, eso sirve para esto, pero actualmente salen muchas cosas. Bueno, es que ahí viene la innovación, o sea, ya existe algo, pero ese algo lo quieren mejorar. Y puede que sí, funcione o como que no. Llega a una parte del mercado mundial ya. Es decir, tal vez a mí no me gusta algo, pero hay un grupo de personas que Sí. les fascina y todo. ¿Han disfrutado vosotras de la tecnología? Ha ido evolucionando. ¿Cómo lo ven a futuro?
Bueno, yo creo que ya no haremos nada, el teléfono hará todo, porque Sí. nada más uno diga Siri, por favor. A mí sí que me da un poco de preocupación. Yo ya llevo diciéndolo desde hace años que la tecnología está avanzando tan rápido que nosotros estamos perdiendo retentiva. Sí. Porque los números de teléfono antes yo me los sabía. Yo iba a una cabina, a un locutorio, sabía el número a donde yo quería llamar, algunos, tac, Y, tac, tac, y tac, el nombre de la persona. y llamaba. Ahora, llamar a alguien, tengo que buscar en el móvil el contacto. Ah, aquí está. Que Y dependemos llamo. mucho del teléfono, ¿quieres Sí, decir? Sí, sí. De hecho, ahora tú vas a cualquier tienda a sacar una cita médica, lo que sea, y te la envían todo. Por el correo electrónico. Muy bien, chicas. Ha sido muy agradable compartir esto de mis conocimientos, mi vivencia y todo eso. Les agradezco mucho, chicas, de que me hayan podido acompañar y hayamos podido hablar de esto. Hay muchas cosas. Extenso. Sí, hay muchas ramas por ahí que se pueden seguir tocando, pero esto sería interminable. Interminable. Pero ha sido interesante el tema. ¿Qué te ha parecido, Norelkis? Bueno, sí, me ha gustado. Muchas gracias por la invitación, Jitson. Ana, muchas Ay, gracias. Sí, qué bueno que hayas podido venir y compartir también tus anécdotas y recordar tus tiempos de adolescencia. Eso, En los años aquellos. eso es importante ya, de que cuando tuvimos toda esta tecnología, también hubo un poquito de amor, de Sí, es eso, porque verdad. claro, la tecnología, aunque no parezca, fue como evolucionando por eso, por la unión de personas, porque si hablamos de mensajería, pues Es para comunicarte con Comunicarte con alguien, alguien. estar más cercano a alguien, estar ahí llamando, escribiendo, no, mensajeando. ahora Ya no se utilizan las cartas. Ahora Las se- enviamos. Sí. los correos, las fotografías y todo. Ahora si Bueno. te ignoran es porque les da la gana, porque ahora con la tecnología. Sí, hasta una fotito tú puedes mandar fácilmente. Antes te tenías que tomar, revelarla y enviarla. Sí, esa parte. Sí, qué buena también esa parte. Ibas a un estudio y te hacías una sesión de fotos. Bueno, chicas, ¿y darán algún saludo a algún conocido, a algún amigo que tienen por ahí? Bueno, saludos a mi familia, que los extraño mucho. Un beso. ¡Mua! Bien, hemos podido recordar y remontarnos a años atrás y recordarlos con mucho cariño. Y sí, yo mando saludos a mi familia en general y ya nos veremos en el próximo programa. Bueno, de antemano agradezco de todo corazón a Master D por brindarnos estudio de grabación y un saludo de todo corazón y licenciado Milo León, profesor del Modesto Carbo Novoa. También un saludo a mi hija que se encuentra en Ecuador, a mi hermana, a mi hermano, a mi cuñado y a toda mi familia, que la quiero mucho, que la pienso, que la extraño. Espero muy pronto poder estar con ustedes y darnos un fuerte abrazo Me llegó al corazón. y disfrutar de nuestra ciudad. Y de antemano, ¡viva Guayaquil! ¡Que viva! Y Venezuela también, por Y favor. que viva Venezuela. ¡Que viva!